Muy bien. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver dos circuitos que se resuelven utilizando ecuaciones diferenciales. El primero de ellos, aquí lo tenemos, se visualiza un circuito donde está una fuente de alimentación, está una resistencia y está una inductancia, o bobina también se le llama. Muy bien. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que en un circuito en serie que contiene una resistencia y una inductancia, la suma de las caídas de voltaje a través del inductor está dada por esta ecuación. En este caso, significa que el voltaje que cae en la inductancia, en la bobina, está dada por un valor de inductancia L multiplicada por la derivada de la corriente en el tiempo. Y en este caso la resistencia ya la conocemos por la ley de Ohm. El voltaje en la resistencia es corriente por resistencia. Y es igual a la tensión aplicada al circuito. Observamos el circuito. Aquí está. Así que, ¿qué significa esa fórmula en la inductancia? ¿Qué significa? Que si la corriente es constante, la derivada es cero. Y si es cero, no hay caída de voltaje en la inductancia. En otras palabras, que si la corriente es constante, esta bobina se va a comportar como si fuera un simple alambre, ¿sí? Un alambre común. Así que toda la caída de voltaje ocurrirá en la resistencia. El asunto es que cuando uno conecta el switch, en ese momento no hay todavía corriente circulando. Se necesita de un cierto tiempo para que la corriente circule. Y entonces, en ese momento hay una pequeña variación. Después la corriente alcanza su valor constante y la inductancia aquí se comporta como un alambre. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de esto? Vamos a analizarlo. Tenemos esta ecuación, vamos a entenderla. El voltaje en el circuito va a estar dado por la suma de las dos caídas de voltaje, la que ocurre en la inductancia y la que ocurre en la resistencia. En este caso, la primera, aquí está como inductancia por derivada de la corriente en el tiempo, más la segunda caída de voltaje dada por la ley de Ohm, que es resistencia por corriente. Tenemos entonces aquí una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial donde la corriente y su derivada están presentes. Están presentes las dos. Así que la inductancia y la resistencia son constantes conocidas. ¿Sí? La inductancia y la resistencia. En este caso, la inductancia se representa con la letra L, la resistencia con la letra R. A veces a la corriente IDT se le llama respuesta del sistema. Si le damos valores a este circuito, obtendremos que una batería de 12 volts, por ejemplo este voltaje, se conecta a un circuito simple en serie en el cual la inductancia es de medio Henry. Esta es la unidad de la inductancia. Mientras que la resistencia tiene un valor de 10 ohms. Determinar la corriente si la intensidad inicial es cero. Muy bien, así que partimos de la ecuación diferencial lineal, donde está multiplicada la inductancia por la derivada de la corriente
más la resistencia por la corriente, y esto es igual al voltaje. ¿Sí? Esto nos recuerda a las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cómo se resolvía? Toda la ecuación diferencial se divide entre la L por la sencilla razón de que en ese método de ecuaciones diferenciales lineales no tiene que haber coeficiente aquí en la derivada. Por esa razón, aquí no está ya la L, aquí la R está dividida sobre la L y la V también está dividida sobre la L. Por lo tanto, mi factor integrante será E a la R sobre L por diferencial de tiempo. La integral, perdón, del diferencial de tiempo. Esta integral, como la R y la L son constantes, simplemente me da E a la R sobre L por T. Y este factor integrante multiplica toda la ecuación diferencial, que es lo que se muestra aquí a continuación. En este método se aprovecha la regla del producto, donde el diferencial de E a la R sobre L por T multiplica a la corriente. Esto es la diferencial. Mientras que del otro lado tenemos la integral del voltaje sobre la inductancia de E a la R sobre L por T, diferencial de T. Así que la primera integral se cancela con el diferencial, quedándome E a la R sobre L por T. Y aquí es la corriente, ¿verdad? Aquí es corriente. Aquí este dato es la I, corriente. Y luego, del otro lado, pero aquí es la corriente. Del otro lado, entonces, tenemos este voltaje, la integral. La integral de E a la R sobre L es L sobre R. L sobre R, repito. Entonces, la L se va a cancelar con la L y me quedará V sobre R por E a la R sobre L por T de T, más la constante de integración. En este caso, si despejamos la constante de integración de aquí, esta constante, nos quedará V sobre R más E a la menos R sobre L por T. Esta es la ecuación que me interesa a mí para poder entender y describir en este circuito el funcionamiento. Al momento de sustituir, tendríamos, con los valores que dijimos que la inductancia era medio Henry y la resistencia 10 ohms, nos queda la ecuación I de T igual a 1.2 más la constante de integración por E a la menos 20T. Muy bien, así nos queda. Entonces, esta constante que está aquí, todavía nos falta determinar. Para determinarla, por aquí me dice un dato. Me dice que la intensidad inicial es 0. Esto es lo que me dice. La intensidad inicial es 0. Por lo tanto, en este circuito, lo que vamos a hacer es ya sustituir. En este caso, el tiempo sería 0, entonces esta parte me lo va a hacer 0. Me queda nada más la unidad. Y como la corriente es 0 también, en ese momento me queda 0 igual a 1.2 más la C. Me da el valor de la C, que sería menos 1.2. Y queda ahora sí, esta es mi ecuación de la corriente en el tiempo igual a 1.2 menos 1.2 de E a la menos 20T. Es entonces esta ecuación la del circuito.
Y si en ella la vamos sustituyendo los valores del tiempo, de lo que va a pasar a lo largo del tiempo, se van a dar cuenta de que la corriente pues empieza desde cero, ¿verdad? Y luego empieza a incrementar su valor conforme avanza el tiempo. Sí, pero ocurre que una vez que alcanza ese tiempo, un cierto tiempo, llega un momento en el que cuando el tiempo tiende al infinito, la corriente ya no avanza, se detiene, esta parte se va a hacer cero poco a poco y me va a quedar que la corriente es 1.2 amperes. Así me va a venir quedando la corriente final. Y si vale 1.2 amperes es porque ya la bobina dejó de comportarse de cierta manera y ahora se comporta como un alambre nada más. Es como si ya nada más existiera el voltaje. Si dividen el voltaje que eran 120 entre 10, me da el 1.2 amperes. Esto es lo que en esta tabla me lo daría. Bien, esto es lo que me da. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, otra aplicación que vemos aquí es la de un circuito eléctrico, pero ahora está con un capacitor de por medio. En este caso, la capacitancia está determinada en faradios, se representa con la letra Q, y la capacitancia está dada, bueno, la caída de voltaje está dada por la carga entre la capacitancia, ¿sí? Donde la carga se mide en coulombs y la capacitancia en faradios. Tenemos un circuito donde está la batería, la resistencia y un capacitor. Y otra vez por segunda ley de Kirchhoff, la suma de las dos caídas de voltaje va a estar determinada por el voltaje de la caída en ambos. Así que para el primero, como es una resistencia, tenemos la ley de Ohm, RI. Para el segundo, tenemos carga entre capacitancia. Además, hay que recordar que la corriente está dada por la derivada de la carga en el tiempo. Cuando un capacitor empieza a trabajar, se empieza a cargar y va almacenando energía, hasta que llega un momento en que ya la energía no puede fluir. Y entonces ese circuito se va a venir comportando como si fuera un circuito abierto. Por lo tanto, dejará de circular la corriente porque ya no podrá fluir. Entonces, este es el funcionamiento del capacitor. Mientras tanto, en la inductancia que hace ratito vimos, la ventaja de poner una capacitancia es que la corriente no puede cambiar bruscamente de valor. ¿Sí? Lo hace después de una cierta cantidad de milisegundos. En el caso de la capacitancia, empieza a circular la corriente a través de él hasta que se satura. Muy bien, entonces de nueva cuenta tenemos las ecuaciones que me permiten resolver esta situación. Aquí están sustituidas. En este caso, observen que la RI, la I como la corriente es derivada de la carga. Tenemos una ecuación diferencial donde está de por medio la carga, ¿sí? No la corriente, esto es la carga. Misma ecuación que se vuelve a resolver utilizando las ecuaciones diferenciales lineales. Y si le damos valores, por ejemplo, a la resistencia 200 ohms, en este caso la capacitancia 10 a la menos 4 faradios y el voltaje 100 volts. En este caso se calcula la carga en el capacitor. Si al momento de comenzar no hay nada de carga, entonces me arroja esta ecuación. ¿De acuerdo? Esta ecuación.
Entonces, se empieza a llenar poco a poco el capacitor de carga hasta que alcanza esta carga 0.01 y ahí se va a mantener. Y mientras tanto, como la corriente es la derivada de la carga en el tiempo, esa es la corriente, entonces la derivada de la carga en el tiempo sería la derivada de esta función. Si ustedes derivan esta función, esta constante cero, nos quedaría 0.5 de e a la menos 50t. Esta ecuación, si ustedes llenan la tabla, se van a encontrar que de inicio hay una corriente de golpe, bruscamente, de golpe, 0.5 amperes. Pero conforme pasa el tiempo, esta corriente va a ir disminuyendo hasta que ya no alcanza a circular porque el capacitor se ha llenado. Así que en resumen, ¿para qué sirve una inductancia según las ecuaciones diferenciales? Pues ya vimos que conforme pasa el tiempo, si la corriente es constante, se va a comportar como un alambre y es como si no existiera nada, ¿sí? Un alambre nada más. Entonces, ¿cuál fue la ventaja? Pues la ventaja es que protege el circuito al impedir un cambio brusco de corriente. ¿Sí? La corriente no cambia bruscamente si está una inductancia presente. Mientras tanto, con la capacitancia, la corriente circula hasta que se satura y entonces se comporta como un circuito abierto. Esta es la característica de la inductancia y la capacitancia descrita a través de las ecuaciones diferenciales.